Ok, estamos de vuelta. Continuamos, por favor. Justo se cortaba durante el último cálculo, ¿no? A ver cuántos estamos. Dice Arecito. No sé casi uno. Luego me dice que no se captura la pantalla. Bien, entonces observábamos, por ejemplo, en la calculadorita, la otra, el otro modelo, el procedimiento es similar, creo, ¿no? Por la orientación de las teclitas, ¿no? Hemos dicho de un grupo de 15 personas, ¿cuál es la probabilidad de que realmente me toque el grupo que yo quiero? Bastante baja, como hemos dicho, ni siquiera alcanza al 1%. Para expresar bien en notación científica el resultado, ¿no? Entonces, si multiplicas por 100, es aproximadamente, bueno, casi un 1% de probabilidad. O sea que lo más probable es que no te toque el grupo que tú querías, o es bajamente probable. Entonces, miren ustedes, aquí un poquito viene reflejado lo que obviamente creía la ardilla tonta, ¿no ve? O el mismo Homero Simpson. ¿Cuál es la probabilidad de que te toque la lotería como tal? Bastante baja, pues, bastante baja, ¿no? De cientos de miles de personas que se pueden comprar la lotería, que justo la combinación de números que tú hayas elegido sea la correcta, es pues realmente para sacarse los pelos. Pero fíjense, estas cosas suceden. En Estados Unidos, si no me equivoco, hay un hombre que ya se ha sacado la lotería 2 veces, ¿sí? 2 veces. Bueno, es una persona que asiduamente compra su boletito. Ahí realmente entonces habría que ver, pues, ¿no? Si esta persona realmente tiene alguna conexión especial, no sé, tal vez viaja en el tiempo, sabe qué número va a tocar, pero ya 2 veces le ha salido la lotería, ¿no? Obviamente no con premios supermillonarios, pero buenos premios, ¿sí? Estamos hablando de cientos de miles de dólares que le han podido tocar, ¿no? En Estados Unidos hay la característica de que la lotería que te toca, evidentemente, de millones que pueden tener, finalmente se hacen solo cientos de miles de dólares por los diversos impuestos que incluso, sí, a estas actividades de azar o relacionadas al juego significa. Ya, entonces, fíjense, esa es la combinación. No me detengo siquiera a hacer ya, sobre todo en esta época virtual, la cuestión manual, porque no tiene sentido, ¿no? La calculadora te lo calcula todo. Básicamente, entonces, seguir el orden correcto de lo que te está diciendo que tú calcules. La permutación es muy parecida, muy similar a la combinación, ¿no? Como un método de cálculo para, sobre todo, ya sabes, calcular el número de posibles resultados que puede tener un experimento estadístico como tal, ¿no? Principalmente cuando estás en esto de conformar grupos alternativos o obviamente, ¿no? Selección de partes, ¿no? De un número mayor, etcétera. Entonces, como ven ustedes, se puede calcular también los resultados experimentales cuando se seleccionan n minúscula objetos de un conjunto mayor de n mayúscula, teniendo el detalle de que en este caso el orden de selección es importante, ¿sí? El orden de selección es importante. ¿Qué quiere decir esto, no? Que imagínate del grupo que tú querías tener, de 2 personas, se supone que la primera persona elegida es el jefe de grupo, ¿no? Entonces,
no es lo mismo que te conformen el grupo que tú querías como segundo nombre, ¿no? Yo quería estar con la persona que quería estar, pero de paso yo quería ser el jefe de grupo, es decir, me interesa que mi grupo sea conformado por Juan Pablo y qué sé yo, pues, ¿no? La persona X, ¿no? No me sirve que sea la persona X y Juan Pablo. ¿Por qué? Porque si no, la persona X va a ser el jefe de grupo. No, no quiero eso, ¿no? Quiero estar con la persona X en el grupo, pero yo quiero ser el jefe, ¿no? Entonces a mí me interesa que el grupo esté conformado exactamente por Juan Pablo Sucre y la persona X. Entonces el número de permutaciones, dice, permite calcular de n objetos mayúscula tomados n minúscula a la vez. Nosotros, fíjense, cambiamos simplemente el denominativo y ahora, fíjense, es simplemente P mayúscula de n objetos mayúscula tomados de n minúscula a la vez. Lo cual, como ven, es una fórmula muy parecida a la anterior, donde básicamente multiplicamos la combinatoria de dichos números por el factorial de n minúscula. Por el factorial de n minúscula. Y si tú, obviamente, lo notas de la fórmula final o de la forma final de la fórmula en combinación y permutación, simplemente tenemos que en la permutación ya no se multiplica el denominador por n factorial minúscula, sino que es simplemente esto. Entonces tú ya puedes, ¿no? Más o menos deducir que cuando haces permutaciones y el orden es importante, vas a tener un número mayor de posibles resultados. ¿Por qué? Porque si yo quería mi grupo de 4 personas, ¿no? Y quería estar, pues, ¿no? Con Hugo, Paco, Luis, ¿sí? Y obviamente mi persona, en mi grupo, en mi supergrupo. Para la permutación, no es lo mismo hablar de Hugo, Paco, Luis, yo, que hablar de yo, Hugo, Paco, Luis. O hablar de Hugo, yo, Paco y Luis. O hablar, obviamente, de Luis, Hugo, yo y Paco, ¿no? Entonces, fíjense, en la permutación, el orden de selección es importante. Entonces, tú puedes tener un número mayor de posibles resultados en dicho experimento estadístico porque en este caso el orden es importante. Entonces, está claro que el experimento estadístico siempre va a producir de esta forma más permutaciones que combinaciones para el mismo número de objetos, debido a que cada selección de n minúsculo objetos se ordena, ojo, de n factorial formas distintas, ¿no ve? Entonces, observen esto. Estábamos diciendo que yo estoy interesado en formar grupo con la persona X, ¿no ve? Pero no quiero que la persona X sea mi jefe en el grupo, ¿no? Quiero que yo sea el jefe. Entonces, me interesa el orden, ¿no? Entonces, aquí tú tienes que usar permutación. Entonces, tú dices, a ver, hay 15 personas. ¿Cómo se permutan? Ojo, la multiplicación es permutación. He puesto shift, esperen. Esta calculadorita emulada solo me funciona el mouse. Esta 15 permutación 2. Acuérdense, era 105, ¿no ven? Combinatoria. A ver, en permutación, ¿cuántos son? El doble, ¿no ve? 210. ¿Por qué? Porque en la permutación el orden de los factores en el grupo o el número de elementos en el grupo es importante. No es lo mismo que decir, les decía yo, la persona X, que la persona X y yo. Entonces, miren, 1/210 es mucho más complicado, ¿no? Es mucho más complicado. Estás hablando ahí terriblemente de una probabilidad mucho menor. Aquí no es ni el 0,9%, sino el 0,37% de probabilidad, mucho más bajo, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Piensas que a tu favor está pues los astros, Dios, o sea, ¿no? O a la entidad a la que solicites favores, ¿no? Hay libertad de culto hoy en día, pero evidentemente las probabilidades por detrás son muy bajas, ¿no? Entonces, entendamos incluso desde el punto de vista de la probabilidad, sí, lo que pueden significar los milagros, ¿no? Sí, los milagros.
A veces resultados que tienen la menor probabilidad, pero que fíjense, están acompañados al final, pues, ¿no? De la realización. La otra calculadora es similar, ¿sí? Van a ver ustedes. Yo pongo 15. Esta calculadora me gusta más porque puedo usar el teclado de mi computadora. 15 permutación 2, y pongo igual, 210 igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me toque el grupo donde yo era el jefe? Sí, 0,0047, ¿no? Es decir, menos del 0,5%, ¿no? Entonces hay un 99,5% de probabilidad de que no me toque el grupo con la persona X que yo quería y de paso yo sea el jefe del grupo. Ojo, ¿no? Entonces estas reglas de permutación y de combinación son muy útiles al momento de establecer los resultados posibles de un experimento, que es, como ven, un paso previo para la asignación de probabilidad. Bien, finalmente podemos señalar, si alguien ha puesto asistencia, era en el primer periodo, vamos a preguntar luego por qué. ¿Me vas a escribir, por favor, Michelle, por qué recién estás registrando tu asistencia ahora o es que has registrado doble, ya? Solo era necesario en la primera. Bien, la asignación de probabilidades, entonces, una vez conocido el número de posibles resultados, como van a ver ustedes, sigue estas tres posibles metodologías. El método clásico, la frecuencia relativa y la asignación subjetiva de probabilidades. Tres métodos diferentes que, independientemente de cuál uses, deberás cumplir siempre las siguientes propiedades para la asignación de probabilidades. De forma sencilla, vas a leer el cuadro después en el documento que te deje en el Moodle. Toda probabilidad de un evento determinado, como ven ustedes ahí ponemos E sub Y, perdón, E sub I para determinar la probabilidad del evento yésimo, o sea, cualquiera. Cualquier probabilidad es un número, dice, que está entre 0 y 1. ¿Sí? Puede ser 0, puede ser 1, o puede ser puede ser cualquier número en medio de estos dos. Y obviamente, si tú estás hablando de la probabilidad de un evento yésimo, puede haber un evento E1, E2, hasta completar pues la totalidad de eventos que estés analizando. Entonces, la sumatoria de todos los posibles resultados de un experimento estadístico, o como ven ustedes analíticamente, la probabilidad de E sub 1 más E sub 2 más la probabilidad de E sub 3 hasta el evento n que tú tengas, de acuerdo a los n resultados del experimento, siempre van a sumar 1. Siempre van a sumar 1. ¿Sí? Entonces, estos dos requisitos básicos de la probabilidad, ¿no? Para, sobre todo, estar seguros al momento de la asignación de probabilidades. Entonces, considerar estos tres métodos clásicos de asignación de probabilidades. El método clásico nos dice lo que veníamos haciendo en los últimos ejemplos, ¿no? Del grupo que yo quería y demás. El método clásico establece que todos los resultados del experimento son igualmente probables, ¿no? Yo quería estar con mi persona favorita del aula, esa persona X, ¿sí? Porque si va a ser un grupo de dos al azar, ¿no? Entonces, conocido el número de posibles resultados de ello, ya sea por combinatoria o por permutación, si yo quería ser el jefe de grupo, yo simplemente debo tomar la probabilidad de 1 sobre n. ¿Por qué? Porque cada posible resultado tiene la misma probabilidad de ocurrencia, ¿sí? La misma probabilidad de ocurrencia. Esto sucede cuando tú seleccionas al azar muchas veces los elementos n minúscula de un grupo mayor de elementos n mayúscula. El método de frecuencia relativa es el que veníamos haciendo cuando yo les decía, a ver, vean cuántos resultados de 9 reúne la meta de la empresa, ¿no? De 10 meses. 3 de 9 me decían, ¿no? ¿Cuántos resultados reúnen el hecho de que saques lo mismo en los dos lanzamientos de la moneda? 2 de 4 me decían, ¿no? Entonces lo que tú estás haciendo es un método de frecuencia relativa donde estimas la proporción, obviamente, de veces en las cuales ocurre el resultado, sobre todo si el experimento puede repetirse un número, vamos a decir, mediano o un número grande de veces. Y finalmente el método subjetivo, pues no se usa, dice cualquier información
disponible, ¿no? Sobre todo a partir, dice, de la experiencia o intuición, ¿no? Que pueda, obviamente, reflejar esto. Mm, Hoy en día, por ejemplo, se está estableciendo ya unos plazos para el desconfinamiento total en Reino Unido, ¿no? Inglaterra, y a través, obviamente, de sus científicos y demás, por encargo del primer ministro británico Boris Johnson, han dicho que para finales de junio ellos tienen asegurado en un 95% el fin del confinamiento por la pandemia, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Ha habido ya pandemias de coronavirus? No, no ha habido, ¿no ve? Entonces, ¿en qué se basan esto? En la opinión de los expertos, sobre todo en materia, ¿no? De infectología que hay en el Reino Unido, ¿no? Y en el Reino Unido están diciendo, ¿no? De acuerdo al plan de vacunación, todo lo que ha pasado, y ahorita están obviamente en una cuarentena mucho más rígida que nosotros en el Reino Unido, ellos nos dicen, sus científicos, que con un 95 de probabilidad ya va a haber un desconfinamiento total en Inglaterra a finales de junio, ¿no? No suena tan lejano. Es decir, van a tener una casi normalidad. Entonces, ¿qué se basan para hacer esto? En su experiencia o en la intuición derivado del conocimiento del aprendizaje a través del tiempo. Pero como dice acá, sea cual fuere el método empleado, se deben cumplir los dos requisitos básicos, ¿ya? Entonces, observen la imagen que tenemos ahí al fondo, ¿sí? Y a ver, de lo que se pueda contar, ¿cuál es la probabilidad de que yo seleccionando, ¿sí? Estos objetos de un proceso de manufactura, eh, ¿cuál es la probabilidad de que sacando obviamente al azar estos, yo obtenga uno de color naranja? ¿Y qué método estaría usando yo para asignar dicha probabilidad? A ver, ¿alguien me dice? A quien va a responder primero me diría, ¿qué método va a usar? ¿El clásico, la frecuencia relativa o subjetiva? Hola, hola, se me escucha, ¿no? Pareciera que no, nadie dice nada. Ya voy a tomar a alguien al azar, ¿ya? Haciendo uso de la probabilidad. A ver, ahorita son 21 estudiantes, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que te pregunte a ti que estás ahí sentadito, ¿no? Y diciendo que no me pregunte, que no me pregunte, que no me pregunte. Ya, a ver, Dani Laime, ¿cuál era la probabilidad de que te toque como que te ha tocado? Son 21 estudiantes en el momento. Yo he elegido al azar, no sé, por lo que he visto en la lista. Entonces, Dani, ¿cuál era esa probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que finalmente es hecho realidad de que yo te elija para que me respondas esta pregunta? Dale, A ver, voy a calcular. a ver, dale. Un ratito, ¿Qué espera. método estarías usando, Dani? Sería el método de, ¿qué se llama este? Eh, Subjetiva. no, 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 como subjetivo, papá, no, no. A ver, está ahí la diapositiva, lee, lee. Te estoy preguntando, ¿cuál es la probabilidad, cuál era la probabilidad de que yo te elija? Son Ah, ahorita, método clásico. exacto, exacto, de 21 estudiantes yo te he elegido. Tú y todos los demás que ahorita están en mi lista tenían la misma probabilidad de ser elegidos, ¿no ve? Entonces, ¿cuál era la magnitud de esa probabilidad, Dani? Por 20 puntitos, metele. Justo se ha perdido, Dani. Dice, ¿puedo responder? Espérale pues al Dani. Está ahí el Dani, está calculando, creo. Dani, Dani. Sería 21, licenciado. Claro, o sea, son 21 estudiantes, pero ¿cuál es la probabilidad? Mira pues ahí la diapositiva, dice, todos los resultados de experimentos son igualmente probables. Si tienes resultados, n resultados posibles, la probabilidad de 1/n se asigna a cada resultado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Ya sabes que El son, 0,0476. a ver, en porcentajes, repetime. 0,04. A ver, el 0,04 por si acaso, Dani,
Es en decimal. Si quiero la respuesta en porcentaje, le tienes que multiplicar por 100. ¿Ya? Y me dices, obviamente, 4,76%. ¿Ya? Bueno, Está bien, pero has hecho el cálculo correcto. La probabilidad se expresa en decimal o porcentaje. Está bien lo que me has dicho, 0,047, digamos, ¿no? O 4 me has dicho, ¿no? sí, Si quieres expresar solo con 2, redondea, pues, ¿no? Entonces debería ser 0,05, ¿ya? Pero tu cálculo estaba correcto. Nos quedaremos con eso, Dani. Gracias, ¿ya? bueno. ¿No tienes cámara? No, licenciado, no. Ya, ya está bien. A ver, ¿quién quería participar junto con Dani? Me dijo yo, licenciado. Victoria, dicen. A ver, Victoria, pues entonces hazme la imagen de ahí abajo. Eh, Con la imagen de ahí abajo, ¿cuál es la probabilidad de que seleccionando al azar, es decir, sin ver, me toque una naranja? Obviamente lo que puedas contar me vas a decir, ¿ya? Lo que se puede ver. A ver, selecciono otro, ya le preguntó a Dani. A ver, Gypsy Blanco. Te estoy eligiendo, ya sabes que eso era el dice, 0,0447 o 4,76 de probabilidad. dicen de la Entonces, imagen de abajo, sí, sí, sería de la imagen de abajo. 0,13. 0,13 te ha salido. A ver, ¿cuántos posibles resultados podías tener, Cuar- Victoria? He ¿Cuántos? contado 43. A ver, Y 48 yo he contado más o menos. Ya, pero a ver, si son 43, ¿cuántos naranjas has contabilizado? es 6. Bueno, hay 7, fíjate, aquí hay uno ocultito, creo. ¿7? Sí, Ah, ¿verdad? pero ya, es la idea esa, ¿no ve? Contar el número a partir de, obviamente, un número total. ¿Qué método entonces de asignación de probabilidad estarías empleando? Y me das la magnitud, claro. Método de frecuencia relativa. Exacto, ¿no? Un método de frecuencia relativa. Simplemente si tienes un n número de resultados, ¿sí? Tú divides, obviamente, la frecuencia que tienes relacionada al evento que obviamente te estoy señalando. Perfecto, Victoria. ¿Cuánto salía 7 entonces sobre 43? Es En porcentaje, 0, 16%. 16%, ¿no ve? Entonces, hay la alternativa de expresar la probabilidad ya sea en decimal o en porcentaje, ¿ya? No está equivocado, por si acaso, ¿no? Entonces tú puedes decir 0,16 de probabilidad o 16% de probabilidad, ¿ya? Así tienes que expresar. Gracias, Victoria. Te vamos a registrar enseguida tus puntitos. A ver, ya, para irnos, Gypsy Blanco, ¿cuál es la probabilidad de que no te elija? Tú dices, diablos, podía tocarle a cualquiera, ¿no? Pero justo me ha tocado a mí. Pues, ¿cuál es esa probabilidad de que no te toque? Gypsy, te estoy hablando hace rato. Gypsy, por favor, háblame por chat o por algo. Te voy a, si no, poner que te has ido temprano, ¿ya? Hay más alternativas para llamar lista ahora en el Moodle. Gypsy, ¿qué estás haciendo? A ver, voy a escoger a otra estudiante. Ya le van a avisar a Gypsy que no ha estado en la pregunta. Yandira Centeno, te he elegido. ¿Cuál es la probabilidad de que no te elija? Si tienes camarita, habilitámelo, porfa. Cámara no da licencia. Ya. ¿Cuál es la probabilidad de que no te elija? Mm, ¿Qué es ese? ¿Es a un la, mascota? sí, es mi perrito.
Ah, ya. De que no me elija. 21, sí. 21 estudiantes son ahorita. ¿Cuál es la probabilidad de que no te toque? Pero bueno, te ha tocado. Eh, 4.76% de probabilidad. ¿Cuánto? 4,76% de probabilidad. De que no te toque. A ver, que no me toque. De que no te toque. Porque ya su compañera respondió de que le toque, pero de que no te toque. Pero te ha tocado, ¿no? Pero de que no te toque, ¿cuánto es? Ah, no se dice. ¿Eh? Sí. A ver, Lice, Yandira. podría A ver, Valentina, has hablado tú 16,24. de que te toque, de que no te De- toque. Sí. ¿Cuánto has dividido? A ver, Valentina. También. He restado 21 menos 4,76. No. Fíjense. Así estaba Listo, la cosa. ¿puedo responder yo? A ver, Paula, dale. En el porcentaje que te toque era 0,47 dividido 1 entre 21. Pero para que no te tocara sería lo mismo, porque puede que te toque entre los 21 o puede que no te toque entre los 21. Claro, pero para que no te toque, obviamente, es el otro Sería complemento. 99.5.60 y lo que Sería venga. claro, ¿no? 95.23% de sesión. 0,95, 20 y algo, ¿no? 95%. Sí, exacto. A ver, vean ustedes, chicos. A ver, si se supone que la probabilidad de que te toque era 1 sobre 21, la probabilidad de que no te toque, obviamente, es que les toque a las otras 20, menos a vos. Entonces dices 20 entre 21. Lo cual obviamente es igual a 0,9523 o 95,24%. Ahora, podías calcular 20 entre 21 o simplemente utilizar estos dos requisitos de las probabilidades, porque si yo te estoy dando simplemente dos resultados, que te toque o no te toque, y tú sabes que toda probabilidad es en total 1, tú dices 1 menos 0,0476 salía, ¿no ve? Entonces es aproximadamente 0,9524. ¿Sí? Pues puedes usar lo que se llama, y vamos a conocer en adelante, el complemento, o obviamente calcular de nuevo, pero asumiendo los otros posibles resultados. Que no te toque era que te salgan los otros 20. ¿Está bien? Ya, ¿quién respondió correcto? Ese joven. Brian Nichols. Sí, ¿por qué no dice su nombre? ¿Reconocen su voz? Brian Nichols. Ya, listo. Gracias, Brian. Muy bien, gracias a los demás. Entonces, enseguida registro puntos a Dani Laime, a Victoria Delgadillo, a Brian Nique, ¿ya? Gracias a los demás, obviamente, por participar, ¿ya? Pero obviamente tenemos que calificar el resultado correcto, ¿sí? En un momento les tocará. Entonces, por favor, van a estar atentos. Voy a dejar tarea para el siguiente lunes en Moodle de estas reglas de conteo, tanto para los pasos múltiples y como también combinaciones y permutaciones, ¿ya? Van a estar, por favor, atentos. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia, por su participación y nos vemos, si Dios quiere, el día lunes, ¿ya? Hasta Listo, luego Liceo. a todos. Hasta luego. A todas. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Lice. Luego, Lice. Hasta luego, hasta luego.